Ahora. Hola, muy buenas tardes. Hola Carmen, ¿qué tal? Hola Arminda, otra Pues vez para un programa, ¿eh? aquí estamos de nuevo. Y Sí, hoy vamos a tratar un tema que yo creo que, bueno, que escuchamos bastante, pero que es muy importante a la hora de tener en cuenta si queremos, por ejemplo, avanzar en esta vida, si queremos dejar de sufrir tanto. Porque muchas veces el apego es causa de mucho sufrimiento y precisamente vamos a estar hablando del desapego. ok. El título de nuestro programa de hoy es El desapego, un camino hacia la libertad emocional. La verdad En- que sí, sí. Y es porque importante, sí, perdón. sí, hay que tener en cuenta de que el ser humano tiene su apego desde que nace, Mm, ¿verdad? Con la mamá, luego con el papá, la familia, los amigos, luego va al cole, va agrandando, pero llega un momento en que realmente tiene que tomar decisiones propias. claro. Entonces es ahí cuando el desapego empieza a funcionar. Ujú. Claro, es que cuando son pequeños sí que hay ese apego, pero que es normal, ¿no? Porque los niños necesitan su referente, necesita tener ese apego, necesita protección. Y es Pero, necesario. claro, pero luego, como dices tú, va pasando el tiempo y necesita desarrollar el desapego. El desapego que, bueno, al final el apego es una relación profunda con las cosas y con las personas también. Que nos Entonces, rodean, sí, sí, con el entorno, incluso con el con la entorno. ciudad o con el país donde uno vive, ¿no? Yo creo que precisamente nosotros en esta plataforma en esta radio, ¿no? En esta plataforma, pues que somos la mayoría personas inmigrantes. Entonces creo que lo que es esa parte del desapego tenemos ya como un paso más, Sí, lo porque tenemos desarrollado a sí, fuerza de la distancia, ¿no? claro. Por necesidades propias de cada uno y lógicamente uno aprende a soltar ciertas cosas en pro de otras que pensamos que es lo mejor para nosotros. Ya es una decisión muy personal. No es fácil, pero sí es importante aprender a soltar las cosas. Y sobre todo también a soltar cosas que no nos hacen bien, emociones también. O sea, que hay personas que también tienen muchísimo apego a las emociones tóxicas. Ya, vaya, Sí, y a veces hasta podemos decir de que la gente lo ve con naturalidad. Y sin claro. embargo, eso no es tan así, porque no es lo mismo que un ave vuele con sus dos alas Ujú. o que no tenga un ala, porque en ese caso sigue siendo ave, pero no puede volar. Y si tú tienes un apego, es como si un ala lo tuvieras ahí amarrado. Entonces, claro, lo importante es tener esa independencia para accionar y sentir, porque las emociones van y vienen y muchas veces sufrimos muchísimo. ¿Por qué? Porque no queremos soltar ciertas cosas. Quizás porque tenemos un afecto muy grande o quizás por esa misma necesidad de estar siempre protegidos. Son varias las situaciones en las que se presentan el no querer, no Desapegarse. querer el desapego, ¿eh? Ujú. Es bastante profundo. ¿Por qué? Porque al tratarse de una situación emocional, pues claro, siempre nos lleva a pensar muchas veces antes de tomar ciertas decisiones, pero lo importante es tener la entereza como para soltar aquello que no nos beneficia, para Soltar buscar aquello que relaciones que no nos realmente benefician también. eso, y Las relaciones. que aporte para los dos, claro. Sí, 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 pues sí, Y esto se manifiesta en todos los ámbitos. Fíjate que también se dan en los ámbitos, bueno, ya sabemos en las relaciones de pareja, pero muchas veces también en las relaciones con los padres de muchos hijos que no quieren ir de su casa, que tienen cierta edad y siguen viviendo y hay como una dependencia tanto de los padres como de los hijos. Yo ya. tengo una alumna, una de las participantes que tiene no sé cuántos años tiene, pero su hijo tiene 60 años y vive Oye, en su casa, es soltero y esta mujer dice, yo no quisiera irme de este mundo
sin que mi hijo, logre ser independiente, o sea, que aprender el desapego, A porque vivir sin ella, a a vivir vivir sin sin ella. ella. No sé qué Sí, sería de mi hijo si, o sea, su miedo a ir de este mundo es eso de qué será de mi hijo, fíjate. Tiene ya. 60 años, toda una Y ahí vida. también hay un apego, ¿eh? Ahí también Hay hay un un apego muy apego grande, o sea, emocional muy grande. de ambos. Hay una dependencia de ambos lados, tanto del hijo hacia la Exactamente. madre y la madre hacia los hijos, ¿no? Sí. Las personas que suelen tener un apego seguro, que es un apego sano, que es un equilibrio, ¿no? Que hay un equilibrio porque hay personas muy desapegados, pero que no llegan a conectar con nadie, ni con las personas emocionalmente, ni con el lugar donde vive. Entonces, claro, como todo en la vida, pues los polos opuestos no son buenos. Entonces, el apego seguro, por ejemplo, es lo sano, ¿no? Que suelen ser las personas eh, que pueden confiar en sus relaciones, que se comprometen, se sienten cómodos buscando ayuda, por ejemplo, y pueden Ujú. establecer relaciones sanas y duraderas. Sí, sí, hay Hay equilibrio un emocional. equilibrio, Sí, exactamente. porque cuando el desapego es necesario, sobre todo en los momentos en que no te deja volar. El Ujú, desapego es necesario cuando tú necesitas esa independencia como para tomar una decisión que te beneficie a ti propiamente, porque no podemos pensar en cómo quedará una cosa u otra persona, ¿verdad? Y ujú, postergar nuestra estabilidad emocional. Tenemos que buscar siempre esa estabilidad y en esos momentos es necesario soltar muchas cosas, duelan o no duelan. Realmente en su momento quizás tengamos dudas para el desapego, pero si analizamos bien y hay más situaciones que pueden favorecernos, pues vale el sufrimiento de soltarlos. ujú. Es que hay que entender que el desapego no se refiere a desconectarte No, totalmente no, 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 no. emocionalmente, o sea que por ejemplo, un hijo puede ir, puede viajar, puede vivir en otros países como nosotros, ¿no? Yo vivo aquí y mi familia está en mi país de origen, Ujú. pero yo sigo estando conectado con ellos, ¿no? Pero no desde esa dependencia tóxica, o sea que Ya, hay una conexión emocional, pero no estoy con ellos. O sea que la persona que claro. tiene esta dificultad de soltar, de desapegarse, es que Ujú. no puede. O sea Sí. que es imposible Desde, para ellos. sí. Desde el momento que hay mucha interferencia del entorno, Mm, es cuando realmente se nota la predisposición al desapego, porque, como siempre estoy diciendo, necesitamos experimentar nosotros mismos situaciones que puedan dejarnos crecer, claro. porque de lo contrario, ¿cuándo vamos a saber de lo que somos capaces? ¿Por qué? Porque si no lo intentamos, no lo hacemos y seguimos en la misma situación. Y con el desapego, lo que estamos haciendo es lanzarnos a aquello que pensamos que es lo mejor para nosotros. Puede que salga bien, puede que duela mucho, puede que no duela. Eso ya es otra cosa. Lo importante es empezar a andar el camino que nos parece que nos conduce a una meta segura. Eso es lo que Ujú. buscamos siempre. Y esa meta segura siempre es la felicidad. Lógicamente, que la felicidad también tiene sus matices, pero el desapego es un elemento que contribuye también para lograr esa felicidad, porque la felicidad es muy personal, es muy particular, lo hacemos nosotros, lo vivimos nosotros y lo sentimos nosotros. Entonces es importante soltar. Hay momentos en la etapa de la vida que soltar, que desapegarse es parte de la salud. Lo digo yo, pues otra vez con mi experiencia con las personas mayores, que a muchas personas les cuesta, y sobre todo a la gente mayor muchas veces le cuesta soltar incluso creencias que no son para nada sanas ni útiles, sino que son creencias que le están aferrando a vivir, eh, a llevar una calidad de vida bastante mala, por así decir, porque son creencias que le limitan seguir Son avanzando en la vida. sufrimientos sin sentido, porque Exactamente. realmente
estar dependiendo de lo que tú has aprendido, ya llegas a una edad adulta, comprendes que no es tu caso, que no es lo que, lo que a ti te beneficia, a mí se me hace que es el momento de realmente soltar y no amarrarse a una situación que ya no te aporta nada. Y es que creo que, tú no sé qué opinas, Carmen, pero creo que vivimos en una sociedad de apego, o sea, que nos apegamos a la belleza, a la juventud, a muchas cosas, porque una de las cosas que les cuesta bastante es soltar todo eso apego, ¿no? A la salud, a la eterna juventud y al final adaptarse a los cambios, ¿no? Adaptarse a los cambios, que ya no se tiene el mismo cuerpo que se tenía cuando se tenía los Claro, ya 20 hay o un los 40 desgaste años. por el tiempo y Y por las aceptar, acciones. aceptar Eh, esos cambios, porque hay tanto apego a que, ay, es que cuando era joven, pues era así, así, o sea, ¿no? Pero porque hay mucho apego. Y a las cosas también, a las cosas antiguas, incluso en la casa, ¿cuántas cosas tenemos que ya no nos sirven? que no tiramos por el Claro, apego afectivo que le tenemos. y que no tiramos, y Realmente, es verdad que y tenemos es tan cosas guardadas. importante, es muy importante, o sea, que donar, regalar, que a otra persona seguramente que le servirán, pero hay que ir igual que renovamos ideas, renovamos cosas, hay que dejar lugar para que entre otras cosas, igual que Claro, simbólicamente, energéticamente, también en las cosas tenemos ahí veces muebles viejos o cosas que no nos sirven, pero bueno, esto ya era lo material era de la época de cuando vivía mi marido, esta era la del ropa de... abuelo. Entonces, a ver, no digo yo que tiremos todo, ¿no? Porque hay cosas que nos traen recuerdo y que... Sí, ese caso tengo yo en la situación esta que el padre utilizaba una silla de ruedas cuando estaba Sí, enfermo. Luego falleció, se guardó la silla. Luego la señora fue envejeciendo, problemas de pierna, otra silla de rueda. Y digo yo, ¿y qué hace esta silla de rueda aquí ocupando espacio? ¿Por qué no usa ella? ¿Por qué no le dan a alguien que necesite usar? Y es el apego afectivo. Pero claro. en síntesis, a la larga, ni lo va a usar nadie y al final va a ir a parar en el basurero, ¿no te parece? Sí, no, Es no. un Y la apego cantidad que de para gente que mí, junta cosas, pero que no es capaz de ya, deshacerse porque le trae muchos recuerdos, mucha carga emocional. Y muchas veces son cosas que no te hacen nada bien, no te no, no, hacen no. Es bien. justamente Entonces, en esos es casos importante. en que el desapego debería de proceder, porque Claro, cuanto más cosas tú tienes ahí para recordar y ese recuerdo te hace daño, pues es el momento de sacar aquello de, por lo menos, de tu vista, ¿verdad? Para que no contribuya a ese sufrimiento y seguir arrastrando las mismas ideas, los mismos sufrimientos de esa época. Y ujú, como digo, darle utilidad a aquello que a ti no te es útil, darle a otra persona para que se lo use y si le sea útil, y a lo mejor hasta que te causa una alegría ver que a la otra persona le es útil, ¿no te parece? Que estar por almacenando supuesto. ahí ya, ya, ya. La verdad que hay una diversidad de casos de apego, como tú dices, tanto a lo material, a lo sentimental, mismo en las parejas, en los padres, los hijos, ¿eh? Porque en la pareja también se da muchos problemas a consecuencia de la De la falta de soltar aquello que nos hace daño. aferrarse a Sí, cosas que están aferrados situaciones a que no aquello hacen que mal. a pesar de que quieren soltarlo, no lo sueltan porque a lo mejor piensan que van a sufrir más al soltarlo. Puede que sí, Ujú. pero luego a lo mejor en el futuro ya lo ves más promisor. En Se cambio, si mantiene no lo sueltas, en esa zona de confort. Y la ujú, gente que nos estará viendo o escuchando, para la gente que nos estará viendo en este momento, pues habíamos preparado, Carmen, como una especie de cuestionario para que la gente vea, ¿soy una persona apegada o desapegada, no? ya, ¿cómo saberlo, verdad? ¿Cómo Y eso saber es eso, no? importante. Sí, Sí, entonces eso es para importante. las Tener personas que idea nos, de exactamente, cómo que nos identificar. están viendo, ¿cómo identificar si una persona es desapegada, apegada? Pues mira, pues Mm, tenemos aquí como unas un test. series, sí, como unas cuestionarios. Mira, el primero Ah, es, ¿te resulta fácil aceptar cambios importantes en tu vida, como mudarte de casa o cambiar de amigos? Hay gente
que, como decíamos, es incapaz de salir de su ciudad, de su barrio y de cambiarse de amigo, incluso personas que están con amigos tóxicos porque no es capaz de cambiarse de amigo, o sea, que ese apego que le No le llega a aporta hacer nada. mal, no le aporta nada. Entonces, Ya. pues si eres una persona, pues evidentemente eres, o sea, esa es una de las preguntas, tenemos más. Mm. Lo otro es, ¿sientes que puede mantener la calma y la compostura cuando las cosas no salen como esperabas? También solemos ser un poco, nos apegamos a los resultados. Es que si empiezo a hacer esto y no sucede lo que esperábamos, pues nos frustramos. A ver, es Sí, normal que nos sienta mal, pero quedarse ahí sufriendo tampoco. exacto. Y estar Entonces, rumiando constantemente el mismo resultado, siendo que eso ya no va a cambiar. Eso claro, no lo va a cambiar, el hay que resultado está aprender que en allí. la vida pues se pierde y se gana, no siempre se puede Eso, ganar. eso. Y volver a empezar y punto. Eso. Bueno, la siguiente es, te aferra demasiado a las cosas, personas o situaciones y no aceptas que todo en la vida es temporal y está sujeto a los cambios. Pues Claro hay que sí. gente que le cuesta muchísimo aceptar los cambios, el paso del tiempo y como que todo tiene que ser perfecto como lo que se ha planeado. Sobre todo a la gente controladora, le cuesta mucho aceptar los cambios. Es cuestión de correr el riesgo. Y mucha gente no lo quiere hacer, no quiere No. correr el riesgo. Prefiere algo estático, algo seguro, eso que ya conoce. Y claro, no puede avanzar. ¿Por qué? Porque no se anima a dar ese paso para emprender otro tipo de realidades. Mm. Bueno, el siguiente es, ¿puedes soltar el pasado sin quedarte atrapado en eventos pasados o en arrepentimiento? ¿Cuánta gente hay que vive el pasado, queda totalmente atrapado por las cosas que han sucedido ya hace tiempo y Ya, todavía sigue allí con esos resentimientos y no suelta? Yo creo que eso es una de las cosas que más sufrimiento causa a la gente. y Se claro. queda atrapado con todas esas emociones, No puede negativas, avanzar, no puede ¿no? avanzar. Y sigue sufriendo la misma situación como si fuera hoy, porque la Hay mente en ese sentido es muy déspota, porque tú traes a tu mente una situación de esas y lo estás viviendo como si fuera el presente. Y es mentira, ya ha ya pasado, ha pasado. no se va a repetir, pero sin embargo la mente te está obligando a ese sufrimiento innecesario, y eso porque no lo sueltas. Hay que aprender a soltar, a perdonar y a seguir adelante, pero hay gente que Claro. le cuesta eso. Ya, ¿Tienes límites claros en tus relaciones y sabes cuándo es necesario poner fin a una relación o situación que no te está beneficiando? Yo creo que eso, pues ya lo que habías comentado tú, ¿no? ujú. Y lo que había. Hay gente que es dependiente a una relación, aunque sea tóxica, es incapaz de soltar. Sí, ya hay una dependencia emocional. Ujú. ¿Te sientes cómodo o cómoda estando solo o sola? Yo creo que eso también habíamos tratado ya sobre el tema de la soledad, de que es tan importante aprender a estar con uno mismo, con uno misma. Sí, aprender a ver el lado bueno de la soledad. Claro, disfrutar de tu propia compañía. ¿Eres, Exactamente. eres capaz de dejar ir las posesiones materiales sin sentirte demasiado apegada a ella? Eso, Eso que hay dices. tanta gente apegada a las cosas materiales que creen que cuando se muere va a llevar en la tumba. O sea, que es que Sí, aquí en sí, esta sí. vida pues estamos de paso. Muchas veces le Sí, damos hay un lazo demasiado. afectivo entre esa cosa material y no lo quiere ni Hay regalar, ni veces prestar, ni nada le damos demasiada importancia a las cosas a las materiales. cosas materiales. Sí, sí, Sí. sí, sí. ¿Prefieres centrarte en el presente y en las oportunidades que ofrece en lugar de preocuparte por el futuro o el pasado? Ajá. Pues como dijimos, pues las Esa es la personas, mejor, esa es la mejor opción, claro, las el personas, vivir el lo mejor es presente. centrarte en el presente, pero la Sí, gente sí. que es tan apegado no puedes. Sí, porque en el presente tú puedes estar creando cosas nuevas. En cambio, si tú estás viviendo del pasado o pensando solamente en el futuro, el presente se te está yendo. Entonces Claro. es una pérdida de tiempo.
Si tú te Ujú. enfocas en el presente, pues tienes la facilidad de crear y beneficiarte de aquello que realmente estás creando tú mismo, ya sea hacia la madurez, hacia el progreso, hacia el éxito, a todo aquello que realmente buscamos, porque siempre estamos buscando eso. Entonces, al no aceptar el estar en el presente, lo que hacemos es negarnos a nosotros mismos esas situaciones que nos benefician. Sí, pero es importante, yo creo que como primer paso para empezar a soltar es tomar conciencia, ¿no? Identificar de las cosas, por ejemplo, si son cosas materiales, de las cosas que ya no necesito en mi vida, ¿no? Ujú. Tomar conciencia, De las situaciones que ya no me están haciendo bien, sino me están haciendo, ya, ¿no? tomar Incluso, conciencia, claro, realmente. de Sí, las personas que no me aportan nada. Claro, mm, también es enfrentarte a otras situaciones, también hay que ser, consciente de que, como decías tú, ¿no? De que hay que atreverse también a abrirse y a ver las cosas también desde otro punto de vista. Muchas veces, pues, hacemos las cosas siempre de la misma manera, siempre estamos con la y misma la mente es gente. prodigiosa, te conduce. La mente es Claro. prodigiosa también, entonces te conduce a cosas nuevas y esa experiencia te motiva, te da ánimos, a lo mejor te despierta otras situaciones que te pueden beneficiar, ¿Mm? porque el estatismo no conduce a nada. El estatismo es el que nos causa ese sufrimiento y no conseguimos nada positivo con ello. Fíjate que el otro día estuve en una conferencia de emprendedores, ¿no? Para autónomos y pequeñas empresas, ¿no? Pequeñas empresas y emprendedores. Y una de Sí, las cosas que comentaban ahí, ¿no? De por qué tantas empresas habían fracasado, y es porque siempre tenía un apego tan grande de hacer las cosas siempre de la misma de la manera. misma manera. Y veía que la empresa iba a pique, se estaba quebrando y siempre de la misma manera, pensando que de repente, no sé, que cambiaría No. las cosas así por Es que lo obvio es que con mm, el mismo procedimiento, con las mismas acciones, vas a tener siempre los mismos resultados. Tienes que tener otra versión de las cosas, cambiar tu observador de tal manera a modificar tus acciones para obtener otros resultados. De lo contrario, seguimos en lo mismo. Hacer las mismas cosas es el mismo resultado. y eso es lo que cuesta tanto. Como ser humano muchas veces nos cuesta, darnos cuenta de eso, ¿no? De que muchas veces, pues, estamos haciendo y como que estamos repitiendo patrones y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Muchas veces por temor o Eh, por no querer soltar esa porque yo, por ejemplo, a mí me dicen mis alumnas: "Pero, ¿por qué tenemos que cambiar si siempre hemos sido así, siempre hemos pensado así y toda la vida las cosas hemos hecho así?", ¿no? O sea, que no, esa rigidez. Hay gente que para no, no hay soltar, gente que para no soltar. Y para yo, por no soltar. ejemplo, veo, porque al final uno va viendo, ¿no? La gente que son resolutiva, que tú le ves y que son libres, emocionalmente están libres, son personas que tienen esta mentalidad tan, digamos, que son flexibles, o sea, que tienen esta flexibilidad, ¿no? De De pensamiento, adaptarse. incluso de adaptarse. Eso es muy importante. Sí, sí, sí. Así es que yo creo que el mensaje para todas las personas que nos ven desde este canal es que lo importante de soltar Sí. cosas, personas, situaciones, y empezar a tomar conciencia, ¿no? ¿Qué Sí, porque cosas ya no me hacen bien? lo Sí, percibimos y tomar conciencia de hasta dónde nos conduce el apego, pues eso claro. es fundamental, porque entonces tenemos ese espacio para la creatividad y para el avance, para el crecimiento Mm. personal. Incluso, pues, comportamientos. ¿Qué comportamientos, qué hábitos, Mm. qué comportamientos míos ya no me están haciendo bien y que tengo que empezar a soltar y a cambiar, ¿no? Puede ser hábitos, incluso, pues, Claro, si no te aporta alimentación. nada, pues es la hora de cambiarlos, modificarlos, engrosar un poco. eh, hay que variar, porque como siempre digo, el estatismo no conduce a ningún lado, mientras que los intentos, el correr el riesgo, puede abrirte puertas y a veces puertas muy grandes, inimaginables muchas veces. Mm.
Bueno, pues por mi parte es todo. No sé si quieres agregar algo más, Carmen, antes de cerrar. No, yo creo que hemos dado una pincelada de cómo es el apego, el desapego, e inclusive las preguntas que tenemos que respondernos para ubicarnos en el sitio de la persona que acepta el desapego o no. Yo creo que hemos tocado esos Para puntos. reflexionar sobre ello, ¿no? Pensar un poco en ese tema puede ayudarnos en muchos casos. Pues muy bien. Bueno, Carmen, pues hasta aquí hemos llegado por hoy y ya volvemos para el siguiente programa con otros En el temas. siguiente programa con otro tema. Y que nos escriban los oyentes y Claro, nos más digan los temas temas que más que quieran. quieran que tratemos. Sí, sí, exactamente. Pues muy Pues bien. nada, hasta el Hasta próximo la programa. próxima. Adiós.